Gente linda, bienvenidos un día más al canal. En este capítulo de Destripando concursos literarios y fraudes voy a estar hablando de la historia, un poco de cómo se participaba en concursos literarios en la antigüedad, en aquellos lejanos tiempos donde el internet no era lo que es en la actualidad, y por supuesto de qué es lo que conozco o lo que pude conocer del certamen literario Alfaguara. Quiero comenzar por hacer una retrospectiva acerca de cómo funcionaba el mundo literario para las personas comunes y corrientes en una época en donde internet estaba recién naciendo y no era lo que es en la actualidad. Estoy hablando de un tiempo en los años 90, en donde no existían los teléfonos celulares, no existían las redes sociales y escasamente había comunicación entre unos sitios del mundo y otros. Me parece interesante abordar esa perspectiva desde el punto de vista del presente, donde el mundo ha cambiado muchísimo, y hacer una comparativa entre qué cosas han evolucionado y qué cosas se mantienen iguales, porque es muy curioso que después de tantos años todavía existan cosas que me siguen haciendo ruido en el presente y que puedo homologar con el pasado. Entre finales de los años 90 y principios de los años 2000 no existía el formato digital, lo que significa que para participar en un concurso literario te exigía participar con novelas presentadas en formato físico. Eso quiere decir que no solamente tenías que disponer del material escrito y corregido por ti mismo, o en su defecto tener dinero para pagar a alguien que lo pueda corregir por ti, sino que además debías contar con el presupuesto para poder realizar la impresión, realizar el proceso de anillado o cosido o empastado dependiendo del caso. Y como dije hace un momento, si no tenías el conocimiento o la experiencia suficiente para realizar la corrección del texto, entonces además debías pagarle a alguien para que lo hiciera. Sé que con el punto de vista del presente puede parecer algo muy extraño, pero a principios de los años 2000 tener un computador era algo prácticamente imposible para una persona común. Los computadores no solamente eran escasos, sino que eran extremadamente costosos y no tenían las cualidades que tienen los dispositivos en la actualidad. En los años 2020, un teléfono básico que aún sea un smartphone tiene más características de las que tenía la mayoría de los computadores de aquellos años. Sin embargo, no solamente importa el hecho de tener computadores que fueran extremadamente costosos, por el hecho en sí de no disponer de esta tecnología que en la actualidad muchos de nosotros nos podemos permitir. Puede que en el presente sea algo costoso, pero en aquellos años era prácticamente imposible si no eras una persona realmente de una posición acomodada. Y aunque en el presente pueda parecer que estoy hablando de algo completamente anacrónico, la alternativa en aquellos años era disponer de una máquina de escribir. Personalmente tuve una Olivetti, comprada de segunda mano en una tienda de descuentos, a la que le faltaba solamente el dispositivo que está en el costado para que puedas hacer girar el rodillo. Fuera de eso la máquina funcionaba muy bien, pero quiero ir un poco antes del momento en que compré esa máquina, y recordar una ocasión en donde quise participar en un concurso y cómo fue el sufrimiento de participar en esa instancia sin saber nada de la industria literaria, sin entender qué era aquello a lo que me estaba exponiendo y por supuesto sin saber cómo eso iba a terminar influyendo en el futuro. Cuando yo tenía, no lo sé, aproximadamente 17 años y quería participar en un concurso. No recuerdo exactamente cómo me enteré, pero considerando que en esa época internet prácticamente no existía, probablemente me enteré a través de un afiche que estaba pegado en alguna parte, en un stand de una biblioteca o algo similar. Las probabilidades de existencia de concursos eran bajas, ya que la industria literaria en Chile jamás ha tenido demasiada relevancia, pero además de eso en aquella época eran aún menos, lo que significa que probablemente me enteré a través de un periódico o a través, como decía hace un momento, de algo anunciado en una biblioteca. Me enteré de las bases de este concurso, las leí y siendo un adolescente estaba luchando por entender qué era lo que significaba, lo que me remite a cómo en la actualidad tú puedes simplemente poner en Google algún tipo de condición de una base y encontrar a alguien que ya te lo está explicando. En aquella época, leer en las bases cuál era el formato, la fuente, el espaciado y otras características era como estar leyendo otro idioma, y en la escuela pública en donde estudié y cursé la secundaria no existía prácticamente ninguna dedicación hacia literatura. Probablemente teníamos alguna asignatura relacionada con eso, pero aparte de hacernos leer algunos libros que no tenían demasiada importancia, no había más al respecto. Es más, en la escuela pública en donde estuve no había biblioteca.
Por supuesto que después de tantos años no recuerdo exactamente las características de las bases de este concurso, pero sí puedo decir que se trataba de un concurso de cuento o quizás de novela corta. En términos actuales no era demasiado material, pero en aquel entonces me iba a significar realizar una inversión de dinero. El plazo de participación de este concurso era lo suficientemente extenso. Esto quiere decir que disponía de varios meses para poder reunir el dinero, y siendo alguien que no provenía de una familia adinerada, realmente tuve que juntar centavo a centavo para poder disponer de los fondos para realizar lo que iba a hacer. Mientras tanto, estaba trabajando en papel, escribiendo a mano cuál era el proyecto en el que me iba a desenvolver. Los detalles de esa historia que relaté para ese concurso no son realmente relevantes, pero en resumen era una historia con ciertos tintes mágicos, no desde el punto de vista de un cuento sobre hechicería, sino algo que involucraba ciertos elementos de realismo mágico en nuestro mundo, algo que para la edad que yo tenía y el poco conocimiento literario del que disponía en aquellos años estaba completamente fuera de mis márgenes. Sin embargo, teniendo la edad que tenía, tampoco sabía cuáles eran los márgenes a los que podía acceder, y eso me hace pensar que en aquella época me habría encantado disponer de una persona que me pudiera orientar y decirme: bien, tú puedes tener este talento, tienes estas capacidades, pero tal vez sería bueno que te enfocaras en cierto aspecto que es más sencillo de manejar. Así las cosas, me dediqué a escribir en un blog a lo largo de largas semanas la historia de la que estaba pensando para poder participar en este concurso, y eventualmente llegó el momento de prepararme para realizar esta participación. Y recuerdo que las bases indicaban que el texto se debería presentar en formato carta, no superando un determinado margen de páginas, incluyendo una determinada fuente. El texto debía estar, por supuesto, justificado con un determinado espaciado. En términos actuales, supongamos que el texto tenía que ser presentado en Arial 12 con espaciado de 1.5, con texto justificado y con márgenes de 2.5 por lado. Estoy inventando algunas márgenes actuales, pero es para hacer una referencia con ese breve texto a todo lo que yo no entendía de lo que decía en las bases. Y como la necesidad siempre genera la oportunidad, en aquellos años existían muchas personas que se dedicaban a realizar este tipo de trabajos, ya que tenían una máquina de escribir o más adelante disponían de un computador y además tenían impresoras, por lo tanto podían desarrollar este material. Así que, acompañado de mi santa madre, que tenía paciencia para acompañarme en este tipo de situaciones y que además siempre me envalentonó para poder participar en estas cosas y explorar mis capacidades artísticas, presenté este texto a esta persona que realizaba este tipo de trabajos, y la persona lo que hizo fue, por supuesto, pasar el texto que yo tenía en un manuscrito a un formato impreso. Sé que para muchas personas puede sonar muy extraño que alguien esté hablando de escribir cosas a mano y luego transcribirlas a un formato digital. Sin embargo, en este momento quiero hacer un breve paréntesis y decir que eso es algo que yo hasta el día de hoy sigo haciendo, ya que cuando en alguna ocasión he tenido la posibilidad de hacerlo y no dispongo de mi ordenador para poder trabajar, lo que hago es tomar notas o incluso escribir segmentos completos del proyecto en el que estoy trabajando, y luego eso lo paso a digital. La diferencia en la actualidad es que la tecnología y disponer de un ordenador me permite pasar ese texto a mí mismo, y por lo tanto puedo trabajar más rápido. De esta manera estoy implementando una técnica muy antigua con técnicas modernas para hacer que mi trabajo se vuelva más veloz. Volviendo al concurso y a mi participación, el texto no solamente debía ser impreso en los formatos que exigían las bases, sino que además debía ser anillado o empastado. Con la vista del presente agradezco que hubiera esta opción, ya que generalmente el empastado es mucho más caro que el anillado. Una vez que el anillado estuvo listo, era necesario poner esto dentro de un sobre que además iba a incluir un segundo sobre con una plica. Por fortuna, la persona que estaba realizando este traspaso de manuscrito a digital sabía lo que era una plica, porque en aquel año yo no tenía la más remota idea de qué era lo que significaba, y recuerdo haber buscado la palabra en uno de mis diccionarios que tenía en casa y no aparecía. Aunque en realidad en el diccionario la palabra sí aparece, solo que con la vista de esa época yo no entendía lo que significaba, porque el diccionario, no recuerdo la descripción exacta, pero explicaba el concepto de la plica en general, es decir, que es un documento que está sellado y que se va a abrir en un momento determinado. En los concursos literarios, cuando debes presentar
tu información personal en una plica, esta se mantiene sellada y en el caso de que tú resultes ganador, se va a abrir la plica para saber a quién corresponde la identidad de ese producto que se presentó para el certamen. Sin embargo, el tener el conocimiento de que se trataba de un documento sellado no me decía nada en aquel entonces, y por suerte la persona que estaba realizando esta transcripción sí lo sabía, así que me explicó que los datos personales debían ir en un determinado sobre y esto iba a estar cerrado de forma independiente a la participación en el concurso. Pero esto no es todo, ya que como supondrán, al realizarse una participación en un material físico no existe el envío a través de correo electrónico, por lo tanto existían dos opciones. Una de ellas era enviarla por correo postal, ya que en esos años no existían los servicios de mensajería como en el presente, y la otra alternativa era dejar el texto presencialmente en la oficina de la editorial que organizaba este certamen. Para suerte de mi escaso presupuesto, en aquellos años sí existía la posibilidad de llegar físicamente al lugar, ya que estaba dentro de la misma ciudad en donde yo vivía en aquel entonces. Aunque pueda sonar exagerado, fue muy curioso ir a esa editorial, ya que me sentí como el protagonista de una película que es básicamente el adolescente pobre que no entiende nada de lo que está ocurriendo y que llega a un lugar con un sobre con todos sus sueños en las manos. De más está decir que en ese entonces no fui seleccionado para el certamen, y en ese caso no puedo culpar ni sospechar algo negativo de los que estaban realizando el juicio con respecto a esto, ya que se trataba de un texto muy básico que desarrollé sin realizar una planeación previa y en una época en donde apenas estaba descubriendo mi capacidad para escribir. La experiencia de participar en ese concurso me significó un recuerdo del que puedo estar hablando en el presente, y recuerdo que cuando eventualmente se publicaron los resultados, que asumo los descubrí a través de un periódico o en el mismo lugar en donde vi la publicidad en primer lugar, me sentí defraudado por no haber podido ganar, pero a la larga significó una buena experiencia porque en lo personal entendí que al menos podía hacerlo. Luego de realizar esa participación pasarían entre 2 y 3 años hasta que descubrí que en efecto mi corazón estaba en la literatura, no solamente a través de la lectura, sino que yo quería y podía escribir, y desde ese momento en adelante me dediqué a trabajar hasta el presente y hasta cuando el tiempo me lo permita. Toda esta retrospectiva a través de mi vida participando en los concursos literarios me lleva a pensar en un concurso que en aquellos años ya era conocido y que era prácticamente el único del que yo tenía conocimiento en el lejano país de Latinoamérica en donde vivo. Y me refiero con eso al certamen Alfaguara. Participar en un concurso de cuentos, como estaba comentando, no era algo sencillo y además no era barato. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde hay concursos literarios en donde tú simplemente puedes enviar un correo electrónico o llenar una forma, en aquella época, al obligarte a un formato físico por no existir otra alternativa, estabas restringido a participar solamente en aquello para lo que tu talento, pero además tu presupuesto te permitiera participar. Independiente de si esta desigualdad me afectó personalmente o no, es una evidencia clara de que el mundo literario, así como todo el mundo, no tiene una cancha pareja para participar para todos los jugadores. Y eso me hace pensar cuántas personas en el pasado, en mi época o incluso antes, quedaron en el camino de esta larga carrera en el mundo literario porque no tenían los recursos para poder participar. Sé que en esta parte alguien podría decirme que estoy representando el papel de víctima, sin embargo esto no es así. No me interesa sufrir con respecto a las cosas a las que no pude acceder a ese tiempo, pero sí es importante hacer memoria, tener presente cómo es la historia y poder ponerla en perspectiva para entender por qué determinados fenómenos ocurren de una manera o de otra. Y lo que estoy diciendo no solamente se refiere a aquellos tiempos en donde para poder acceder a un concurso literario, por ejemplo, de novela, necesitabas disponer de una fuerte cantidad de dinero. También me refiero a lo que ocurre en el presente, donde una persona puede que no tenga talento, pero si compra seguidores en redes sociales, compra publicidad para darse a conocer y se compra libros a sí mismos en una aplicación como Amazon, puede conseguir hacerse conocido y eso incluso puede abrirle las puertas para firmar un contrato con una editorial. Y todo lo que acabo de mencionar no significa que esa persona tenga el talento.
Regresando a lo que yo en aquellos años sabía de los concursos literarios, miré a Alfaguara como una especie de santo grial al que nunca iba a poder acceder, ya que se trataba de un concurso que, por una parte, estaba auspiciado por una editorial que era parte del Grupo Santillana en aquellos años y que tenía la particularidad de presentar un premio que incluía publicar el libro y además ese libro iba a estar disponible en España, en Latinoamérica y además en zonas de Estados Unidos. Además de esto, el premio incluía la posibilidad de que esta obra, me imagino que en caso de ser exitosa, se tradujera a otros idiomas. Y no solo eso, sino que además el premio incluye una dotación de dinero como anticipo de las regalías. La historia del premio Alfaguara comienza aproximadamente en los años 60, tuvo una serie de espacios en donde no se realizó por distintos motivos, y más allá de querer explorar qué es lo que sucedió en esos años, quiero enfocarme en el momento en que el concurso se volvió estable nuevamente, que es aproximadamente entre el año 1997 y 1998. Lo que quiere decir que al momento de estar grabando este capítulo, el concurso Alfaguara lleva prácticamente 25 años de forma ininterrumpida peleando cada año para que un nuevo autor pueda presentar este material y darse a conocer al mundo. En su momento hice una investigación buscando en internet las bases históricas de este concurso y logré encontrar bases de hasta el año 2010, lo que hace bastante diferencia considerando que desde entonces han pasado más de una década y en general tengo que decir que las bases de este premio no han cambiado tanto. Se podría decir que en general lo que han estado haciendo es actualizarse acorde a los tiempos, incluyendo la participación digital y por supuesto que ahora Alfaguara es parte de Penguin Random House Grupo Editorial. En general las bases hablan de tener la capacidad de premiar a una novela que esté escrita en idioma castellano, sean originales, rigurosamente inéditas y además el autor tenga plena y libre disposición de todos los derechos de explotación sobre la obra en cualquier formato y diferentes modalidades, además de no haber sido premiada anteriormente ni publicada. Además de esto, los autores pueden ser participantes de cualquier tipo de nacionalidad o procedencia mientras que sean mayores de 18 años y presenten una novela de acuerdo con estas características. Mientras que en la antigüedad para participar en un concurso como Alfaguara estabas completamente limitado a disponer del dinero para poder imprimir el material y luego enviarlo por correo internacional para llegar a la editorial, en la actualidad esto ya no es así y existen dos probabilidades, mientras que la principal de ellas es que el formato electrónico se puede cargar a través de una plataforma que es habilitada por Penguin para que se pueda realizar esta modalidad. La obra se presenta bajo seudónimo y así como en la antigüedad existía, como estaba comentando antes, la probabilidad de participar con un documento en donde se incluía la plica, en este caso se presenta un documento en Word aparte en donde están todos los datos del autor, de forma de asegurar, según lo que indican las bases, participar de forma anónima. De todas maneras, la alternativa actual de mantener un formato en internet no es la única, ya que como mencionaba antes existen dos opciones, ya que el material impreso, encuadernado o cosido sigue siendo una opción para quienes quieran utilizar ese material y debe además manejar un soporte electrónico para ese mismo material y también se menciona el hecho de obligarse a presentarlo bajo seudónimo. Recuerdo que en aquellos lejanos años mi idea con respecto al premio Alfaguara es que se trataba de esas alternativas que yo desde mi punto personal tal vez jamás iba a poder alcanzar, ya que se trataba no solamente de una participación extremadamente costosa para alguien que estaba en mi situación, sino que además se trataba de un premio al que, según mi experiencia hasta ese momento, solamente podía acceder a alguien que presentara un material extremadamente cualificado para ser premiado de esa forma. En mi visión de las cosas, siendo un joven en aquellos años, interpretaba que un premio de ese prestigio, de un nombre internacional, solamente iba a tener un jurado que se iba a enfocar en buscar dentro de las obras al material que fuera el más destacado. En aquellos años no teníamos por supuesto internet para que yo pudiera realizar la búsqueda de los ganadores de ese premio o la existencia de otros premios en otros países, así que la idea que tenía sobre el premio se remitía al material publicitario que se podía ver cuando se anunciaba el concurso o cuando en un medio de prensa aparecía la indicación del nuevo ganador de ese concurso.
Sin embargo, siendo un joven, yo seguía pensando de una forma idealista en que quizás algún día podría participar en ese concurso, y mientras tanto me preguntaba qué es lo que ocurriría con esos autores. Tengo que admitir que me imaginaba que los autores que ganaban el premio eran personas que quizás estaban en una situación parecida a la mía. Tal vez eran personas jóvenes o con poca experiencia, pero que exploraban el material literario, creaban un proyecto de acuerdo con una idea original y la desarrollaban con el corazón, empleando muchísimo tiempo y esfuerzo en tratar de sacar el material de la mejor calidad posible, y que una vez que lograban realizar esta inversión de tiempo y de dinero en llevar a la realidad este proyecto, lo presentaban con grandes esperanzas al concurso, y algunos meses después se llevaban la enorme sorpresa de haber ganado este premio, y con eso comenzar una carrera literaria que desde ese momento en adelante explotaba por completo. Esta visión dual, en donde por una parte tenía el pensamiento de las personas que no podíamos participar, y por otra parte la emoción que sentiría quien sí lograra hacerlo y recibir este premio de una forma sorpresiva, incluso considerando a una persona que participara por primera vez con un material extraordinario, era algo que me emocionaba. En lo particular, no soy de la clase de artista que quiero solamente el éxito o el triunfo para mí, sino que cuando alguien genuinamente lo obtiene, aunque no sea yo, incluso aunque sea en el mismo concurso en el que participé yo, puedo alegrarme por esa otra persona, ya que en mi visión el disponer de mejor material y más material artístico y la posibilidad de darle vitrina a más artistas hace que todos los que nos dedicamos a esto salgamos ganando. Desde ese punto de vista, tener la posibilidad de interactuar con otros artistas y ver que este mercado, desde el punto de vista comercial, y esta vitrina desde el punto de vista artístico se expande cada vez más, es una gran alegría, porque quiere decir que yo como artista tengo que esforzarme más, que puedo aprender de esas otras personas y quizás establecer un diálogo con alguien que pueda trabajar en una frecuencia completamente distinta, pero por quien puedo sentir una admiración o de quien puedo aprender algo. Con los años mi visión artística desde este punto de vista se ha ido reforzando, ya que soy un convencido de que el mundo artístico se hace mejor cuando el arte es mejor, y cuando quienes reciben la posibilidad de ganar un premio o son exhibidos en una vitrina son las personas que tienen el talento y no las personas que tienen el nombre o los contactos. Sin embargo, también ha pasado con el paso de los años que el mundo artístico se ha ido revelando, y he tenido la capacidad, gracias a la misma posibilidad de acceder a Internet, de explorar este mundo y hacer cierto tipo de contrastes y comparaciones entre una época y otra, y tal vez explorar cómo es que el pasado ha ido enseñando ciertas lecciones que en su momento yo no conocía. Esto no quiere decir que esté decepcionado de la industria de los concursos literarios en general, pero sí, con el paso de los años he ido aterrizando esta visión. Cuando era más joven y no tenía acceso a la información, tenía una visión muy idealizada del mundo de los concursos literarios, porque lo estaba viendo solamente desde el punto de vista artístico. Estaba apreciando la existencia de estos concursos y los resultados desde el corazón, cuando la realidad es que quien organiza un concurso literario puede que tenga una intención artística, pero en muchas ocasiones también tiene una intención comercial. Y es importante tener esto en mente como participante para que no te juegues dentro de tu participación el lado de tu corazón, sino que puedas participar con tu mente, con una creación que hiciste desde el corazón. Puede sonar a un juego de palabras, pero en realidad es importante mantener la diferencia entre una cosa y la otra. Al momento de estar creando tu trabajo literario es importante trabajarlo desde el corazón. Hay un trabajo técnico que implica mejorar, hacer correcciones, preparar tu material, prepararte para poder presentarlo de la mejor manera, pero el corazón de esa obra debe estar en ti. Hay algo visceral en la creación literaria que permite que este trabajo tenga una cualidad única, y es lo que lo diferencia de un trabajo escrito que simplemente es la copia de algo más. Y esta dualidad de mantener un trabajo que es muy visceral y que surge de ti y de tus sentimientos, pero que al mismo tiempo se puede presentar a un certamen desde el punto de vista frío de llenar las bases y poder completar un formulario, es muy importante para poder sobrevivir en esta industria, porque cuando exploras la historia de un concurso literario o descubres que tal vez hay un determinado certamen que no es transparente como tú lo pensabas, esto te puede afectar como creador. En lo particular, no lo viví de esa manera a lo largo de los años porque no me informé lo suficiente. La información comenzó a llegar a mí poco a poco, y en el momento en que realicé este tipo de investigaciones ya estaba curtido en este sentido y entendía que la participación
de un concurso no es lo mismo que la creación artística. Todo esto me ha llevado a que con la vista del presente tengo la intención de participar en certámenes literarios y desde aproximadamente el año 2018 lo he estado haciendo mucho más. Sin embargo, mi participación en el presente no es el foco de mi trabajo y me parece importante también transmitir este mensaje para las personas que lleven menos tiempo en el mundo literario o que sean más jóvenes. Si vas a crear algo, es importante que lo hagas porque sientes que debes hacerlo, no porque tu objetivo sea participar en un concurso o tratar de ganar un premio. De esa manera vas a mantener tu corazón como artista en el lugar correcto y además vas a poder protegerte del daño que te pueda hacer alguien que no tenga la misma visión que tú. Fue interesante hacer esta retrospectiva acerca de aquella lejanísima participación en un concurso literario muchos años atrás y la visión que tenía en aquellos años de cómo funcionaban los concursos literarios, además de la evolución que ha tenido todo esto a lo largo de los años. Pero quiero hablar más al respecto, así que probablemente voy a estar muy pronto hablando nuevamente de esto en Destripando Concursos y Fraudes Literarios. Acompáñame a conocer diversa clase de contenido literario en Libros para Después en Instagram y en Libros con Milo López en TikTok. Sígueme en mi canal de YouTube y si tienes algún comentario, sugerencia o duda, no dudes en decírmelo. Dejo el capítulo de hoy de Destripando hasta aquí, nos encontramos muy pronto en un nuevo capítulo.